Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Más bien la lección pasada, nos quedamos platicando justamente cuál era esta arquitectura de von Neumann y vimos justamente pues que la computadora toma datos de entrada que son procesados mediante un programa y nos generan datos de salida. Entonces también pues no estamos explorando como tal la definición de lo que es un dato, ¿no? De lo que es un programa. Entonces vamos a profundizar un poco más en cómo es que la computadora procesa estas instrucciones. Entonces, la clase pasada nos quedamos viendo este diagrama, ¿no? Que justamente nos decía que nosotros proveemos de datos de entrada a la computadora mediante un programa los procesa y nos genera datos de salida. Entonces estamos viendo a nivel de hardware, cómo es que ocurre todo esto. Es decir, decíamos, pues mira, los datos de entrada se guardan en la memoria RAM, el procesador los toma de ahí a través de la unidad de control, y la unidad de control pues le dice a la ALU, oye, necesito hacer tal operación, y ya la hace la ALU, y pues vuelve de alguna forma a la memoria RAM, y pues de ahí se muestran en la computadora. Pero ¿cómo es que el procesador hace todas estas operaciones? Pues no lo hemos, más bien no hecho, sino revisado con calma. Entonces vamos a platicar primero que nada de todos estos conceptos que están. Por ejemplo, hablamos de datos, pero no sabemos como tal qué es un dato. Entonces vamos a definir todos estos conceptos. Justamente vamos a empezar con esta definición de lo que es un dato. Entonces decimos que un dato es un símbolo, un valor, un texto, una fecha, ¿no? O sea, cualquier cosa de este estilo que nos dé lugar a la información. Entonces, un dato por sí mismo no nos va a proporcionar absolutamente ningún contexto, ¿no? O sea, no nos dice nada a menos que le demos una interpretación. Entonces, con el procesamiento adecuado nos va a dar lugar a obtener información. Y vamos a decir, esto es muy importante, que los datos son la unidad mínima de información, ¿no? Entonces, aquí les puse 4 ejemplos de datos. Tenemos F, o sea, literal es F, la letra F. No nos está dando nada de información, pero es un dato. ¿Qué significa? ¿Quién sabe? F nada más. Chilaquiles, 2001, 4 de febrero del 2004, son datos. Es una letra, es un número, ¿no? Una palabra completa o una fecha, por ejemplo. No nos dan absolutamente nada. ¿Cuándo voy a saber qué significan estas cosas? Cuando los procese y nos dé pie a la información. Por eso les puse estas imágenes. Si vemos aquí, los datos son ahí entidades dispersas que no sabemos qué significan. Y para darles un contexto, pues ya los acomodamos, los procesamos y nos dan pie a la información. Entonces la información no es otra cosa más que un conjunto de datos procesados en un determinado contexto. Entonces, por ejemplo, si le damos el proceso a los datos que teníamos en las diapositivas anteriores, podremos decir, por ejemplo, que F representa el género femenino, que chilaquiles es la comida favorita de la abuelita de Batman, o que, por ejemplo, ustedes espero que sí lo sepan, 2001 es el año de fundación de la UACM, o que el 4 de febrero de 2004 se fundó Facebook, ¿no? Entonces, por sí mismos, nuevamente volvemos así, los datos así solitos en bruto o sin procesarse no nos dicen nada, solo es un valor que se está guardando en la memoria de la computadora. Y una vez procesados, nos dan pie a la información. ¿Sale? Entonces, ¿cómo se hace este procesamiento? Pues justamente con la programación. Y esta programación la vamos a lograr mediante lenguajes de programación. Entonces, debido a que las computadoras únicamente entienden el binario, que ya habíamos visto la clase pasada que en los registros de instrucción vamos a guardar ceros o unos, que son justamente código binario. Platicaremos con un poco más de detalle esto en otra lección. Pero pues las computadoras únicamente entienden binario, solo entienden ceros y unos. Entonces fue necesario crear nuevos lenguajes que fueran más entendibles para las personas y que funcionaran como un intermediario entre la computadora y las personas, ¿no? Entonces, a estas personas que pues programan las computadoras les llamamos, por obvias razones, programadores. Entonces, este tipo de lenguajes que se inventaron, a los cuales les llamamos lenguajes de programación, son clasificados. Hay muchas clasificaciones, pero la más aceptada es esta, que es la de lenguajes de alto nivel y lenguajes de bajo nivel. Entonces, mientras más cercano sea este lenguaje a la arquitectura de la computadora, más bajo es el nivel, ¿no? Entonces,
No, antes de eso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estos lenguajes, todos estos que les puse aquí son lenguajes de alto nivel. ¿Por qué? Porque no son tan cercanos a la arquitectura de la computadora. Entonces, lenguajes como C, que es el que vamos a utilizar aquí en el curso, como Java o como Python, que son más cercanos a nuestro lenguaje, como humanos, en particular utilizan el inglés, son de alto nivel. Y lenguajes de bajo nivel, o sea, que literalmente nos dicen mueve tal instrucción a tal registro, y o sea que toda la terminología que usan se basa en la arquitectura de la computadora, les llamamos ensambladores. Y cada procesador tiene su propio lenguaje ensamblador. Vamos a hacer mucho más énfasis ahorita con unos ejemplos. Entonces, con estos conceptos definidos, ¿no? Que hasta ahorita ya dijimos, ok, tenemos datos y los queremos transformar en información. ¿Cómo voy a hacer eso? Con un programa. ¿Cómo escribo un programa? Pues en un lenguaje de programación. Tengo dos tipos de lenguajes, de alto nivel y de bajo nivel. Nosotros nos vamos a enfocar en los lenguajes de alto nivel, ¿sale? Pero eventualmente ese lenguaje que yo escribí en alto nivel va a terminar siendo de bajo nivel. Lo veremos ahorita con mucha más calma. Entonces, ¿qué es realmente un programa? La clase pasada habíamos dicho que es un conjunto de instrucciones, ¿no? Entonces, estas instrucciones lo que hacen es describir las órdenes que le estamos dando a la computadora. La computadora no sabe nada. Entonces, necesitamos una forma de enseñarle a que haga ciertas cosas, ¿no? Entonces, estas instrucciones pueden ser escritas en un lenguaje de programación que puede ser de alto nivel, como los lenguajes que les mostré ahorita, puede ser de bajo nivel, es decir, en ensamblador, o incluso, ¿no?, en lenguaje máquina, que son ceros o unos, ¿no? Entonces, los programas escritos en lenguaje de máquina los ejecuta directamente la computadora, o sea, ya no les tengo que hacer nada. Hagan de cuenta que ustedes no conocen otro idioma más que el español, ¿no? Que puede que seguramente es el caso de la mayoría. Muchos aprendemos a hablar en otro idioma ya que estamos en la carrera. Entonces, no sé ningún idioma y llega una persona, digamos, no sé, de París, y que solo habla francés. Entonces, si la persona que me está hablando en francés me intenta transmitir algo, yo no le voy a entender porque no estoy hablando su lengua. Entonces digo, bueno, voy a buscar un traductor. Entonces voy y agarro a alguien que va caminando por la calle y le pregunto, oye, ¿tú sabes francés? Y ya te dice sí, ¿no? Entonces, eh, la persona que está en medio es lo que va a ser nuestro traductor. Entonces, el francés le dice, oye, quiero que le digas tal cosa. Y ese traductor nos lo traduce y entonces nosotros ya le entendemos, ¿sale? Entonces, eso es lo que hacen los lenguajes de programación. Pero vamos a suponer que yo sí sé francés. Entonces no necesito un intermediario, entonces le digo, bueno, no, gracias, no te necesito, y hablo directamente con el francés. Entonces cuando yo escriba código máquina o lenguajes de máquina, la computadora lo va a entender sin necesidad de que haya una traducción previa. Pero si yo le hablo en un lenguaje que no sea el de la máquina, es decir, que sea de alto o de bajo nivel, lo tengo que traducir para que la computadora sepa lo que le estoy tratando de decir, ¿sale? Entonces, bueno. ¿Cómo vamos a hacer estas traducciones? Pues tenemos ciertos programas muy utilizados que son los traductores, ¿no? Y lo que van a traducir van a ser lo que llamamos un programa fuente. Entonces yo digo, ok, quiero escribir un programa para que la computadora haga tal cosa. Entonces lo voy a escribir en el lenguaje Python, en el lenguaje C. Entonces cojo un lenguaje que yo quiera. Ya que lo escogí, ese código que yo escribí le vamos a llamar código programa fuente, ¿no? Programa, por lo general le llamamos programa fuente, pero también hay otras personas que le llaman código fuente o también le llaman, no se me ocurre ahorita otro sinónimo, pero hay muchas formas de decirle estos. También le dicen archivo fuente y creo que ya, ¿no? Si me acuerdo de otros, pues se los voy platicando, ¿no? Pero en general le vamos a llamar programa fuente. Ajá. Entonces, ya que tengo mi programa fuente, necesito emplear un traductor para que la computadora lo entienda. Entonces, existen en general dos tipos de traductores, que son los compiladores o los intérpretes. Va a depender mucho de qué programa utilicemos, cómo va a representarse la salida. Entonces, una vez que estos compiladores o intérpretes hacen una traducción, vamos a terminar con un programa escrito en el lenguaje de la máquina al que le vamos a llamar programa objeto. Entonces, un programa objeto, ¿no?, también es llamado código objeto, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno,
¿Cuál es la diferencia entre un compilador o un intérprete? El compilador, ajá, es un traductor de lenguajes de programación de alto o de bajo nivel que va a tomar todo un programa, que este es el código fuente, en inglés código fuente es source code, ajá, y lo va a traducir pasando por distintas fases. Por ejemplo, voy a decir, ok, tengo un código fuente, lo voy a pasar ahora a lenguaje de máquina, ¿no? Entonces ya tengo un lenguaje de máquina y luego ese lenguaje de máquina se lo paso directamente a la computadora y ya lo entiende, ¿no? Entonces, ok, ¿no? Y de hecho toma todo el archivo. De cuenta que escribieron una carta y se la dieron a un traductor. Entonces el traductor dice, ok, la voy a pasar toda a, no sé, a portugués y después se la mandan a la persona que solo sabe portugués. Entonces ya pasé por dos fases. Va a depender del compilador que estemos usando. Puede haber aquí fases intermedias. Por ejemplo, hay lenguajes que pasan a otros idiomas, a otros lenguajes que ya sabemos traducir. Muchos lenguajes de programación lo que hacen es decir, mira, lo voy a pasar a C, porque todo el mundo sabe traducir C, y ya que C se encargue de pasarlo a máquina, por ejemplo, ¿no? Entonces va a depender mucho del lenguaje. El lenguaje que vamos a estar utilizando hace estos pasos, lo pasa al lenguaje máquina y luego se lo pasamos directamente a la máquina. Entonces recuerden esa analogía de que estamos escribiendo una carta en portugués. Esta es toda mi carta. Después el traductor traduce exactamente toda la carta a portugués y se la enviamos ya a la persona que solo sabe leer portugués. Y por otro lado tenemos a los intérpretes. Piensan en el intérprete como esta persona que sale en las transmisiones de gobierno, que sale en un cuadrito abajo, que le está haciendo señas a las personas sordomudas, por ejemplo. Ese es un intérprete. Le estoy dando todo mi programa escrito en un lenguaje y va, conforme lo va leyendo, le va diciendo a la máquina, mira, ahí dice esto, y luego dice esto, y, o sea, va traduciendo línea por línea de lo que va leyendo hasta llegar a el lenguaje de la máquina. Entonces no lo traduce todo de golpe y luego se lo manda, sino que va, conforme va leyendo, va traduciendo. Por eso no hay una etapa intermedia, sino que todo se hace directo, ¿sale? Entonces, estos son los dos tipos de traductores que tenemos y nosotros en nuestro curso vamos a utilizar un compilador, ¿sale? Ya platicaremos más a detalle de este compilador con más calmita, ¿no? Entonces, les decía que tenemos que, pues recibimos datos de entrada de los usuarios y después le devolvemos datos que a lo mejor ya están en forma de información. Pero pues esos datos no siempre nada más van a estar en la pantalla, sino que los vamos a ir guardando, ¿no? Entonces los datos e instrucciones los almacenamos en la memoria, ya sea la RAM o ya sea el disco duro, y los tenemos que almacenar pues obviamente en el lenguaje de la máquina para que la máquina los entienda. Entonces, como les decía, este lenguaje se compone de ceros y unos, al cual le llamamos binario. Entonces, una computadora entiende únicamente este lenguaje y lo hace porque nos representa dos estados. El estado 1 nos representa un estado al cual le llamamos activo o desactivado, que sería el cero. También suelen llamarle abierto o cerrado o indican que hay un paso de corriente o que no lo hay, ¿no? Entonces viene de cómo trabajan los circuitos internamente en el hardware de la computadora. Entonces, tanto la memoria como las unidades de almacenamiento utilizan unidades para hacer medidas. Entonces, por ejemplo, uno dice, voy a comprar una USB para guardar fotos. Entonces, y te dicen, ¿y cuánto puede almacenar? Pues puede almacenar, no sé, 8 gigas, 1 terabyte. Entonces, existen muchos tipos de unidades de medida que van a depender, pues, de cuánta información les cabe. Entonces, por ejemplo, un bit, que es la unidad más chiquita, es un 0 o un 1, ¿no? Entonces, si ven un 0, es un bit. Si ven un 1, es un bit y ya. Si hubiera dos ceros o dos unos o combinaciones de estos, ya no sería un bit. Después tenemos a los bytes, que es una unidad de almacenamiento que se presenta en bloques de 8 bits. Entonces, con esto podemos representar hasta 256 valores distintos, ¿no? Luego veremos esto también con más detalle. Muchas cosas, como esto es una introducción, muchas cosas las vamos a profundizar y cuando acabe el semestre todo va a tener mucho sentido, ¿no? Entonces un bit es un 0, un 1, un byte son 8 bits, un kilobyte son 1024 bytes, un megabyte son 1024 kilobytes, un gigabyte son 1024 megabytes
y 1 TB son 1024 terabytes y va incrementándose poco a poco, ¿no? Después creo que siguen los petabytes y así sucesivamente, y todos son 1024 de la unidad anterior, ¿sale? Entonces, bueno, así se guarda la información y vamos a decir todo siempre en bits o bytes o kilobytes, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, ya que entendimos esto, vamos a platicar justamente cómo se ejecutan estas instrucciones. Entonces ya definimos bien cómo se representa la información en la computadora. Ya vimos que es con ceros y unos. Y ya vimos cómo traducirla mediante un traductor, que puede ser un compilador o puede ser un intérprete. Entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo es que la computadora procesa cada cadena de bits que le vamos pasando. Entonces la mayoría de lenguajes de programación son directamente traducidos al lenguaje que provee el procesador, que ya habíamos dicho que es un ensamblador. Entonces, vamos a ejemplificar este proceso mediante programas escritos en ensamblador. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no?, que tenemos este programa muy chiquito, muy simple, que está en español, ¿no? Entonces, vamos a suponer así que existe este lenguaje de programación, que realmente no existe, donde uno escribe enunciados en español que queremos que ejecute la computadora, ¿no? Entonces, insisto mucho en que estamos suponiendo, esto no existe. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este programa? Recuerden que un programa es un conjunto de instrucciones que le dicen a la computadora qué hacer. Entonces, mi primera instrucción me dice, ok, quiero imprimir en la pantalla del usuario que le diga, mira, ingresa un número, ¿ok? Entonces la computadora lo va a imprimir. Todavía no se está ejecutando, pero este es mi código fuente, ¿sí? Esto es lo que quiero que haga la computadora. Después quiero que guardes ese número y para que sepa cuál es, le vamos a poner el nombre de número 1. Luego imprime en pantalla este otro mensaje que dice ingresa el segundo número y guárdalo en la variable número 2. ¿Ok? Luego imprime ingresa el tercer número y guárdalo en número 3. Ok, ya tengo guardados 3 números acá. Entonces ahora voy a calcular el promedio. Si se acuerdan, para calcular el promedio tenemos que sumar todos los números y dividirlo entre el número de números que tengo. Entonces voy a sumar número 1 con número 2 con número 3 y lo voy a dividir entre 3. Y ese valor que me dio lo voy a guardar en este dato que se llama promedio. Y entonces al usuario le voy a decir promedio es igual a lo que tengo en esa variable. ¿Vale? Entonces es un programa muy simple que solo calcula promedios, pero nos sirve de ejemplo. Entonces ya tengo ese lenguaje, ya tengo este programa listo para ejecutar y digo, ok, lo voy a pasar por un compilador. Entonces les decía que los compiladores pasan directamente al código de la máquina y luego la máquina ya lo lee. Pero también les dije que puede haber fases intermedias, ¿no? Entonces vamos a suponer que aquí tenemos otra fase que en vez de directamente pasarlo al código de la máquina, lo pasa al código del ensamblador, que es justamente el código del procesador. Entonces, este procesador ficticio, vamos a decir que tiene estas instrucciones. Vamos a decir, pues mira, si tú quieres cargar algo de la memoria, tienes que escribir carga y darme la dirección. Y el código de esta instrucción es el 20. Si tú quieres guardar algo en la memoria, la instrucción se llama carga y me tienes que decir en qué parte de la memoria la quieres guardar. Y le vamos a llamar o la vamos a nombrar con el código 2. Y así me voy. Si quieres dividir, necesitas decirme entre qué valor quieres que divida, o sea, qué dirección de memoria, y este código es el 38. Si quieres multiplicar, tienes que escribir esto, y el código es 36. Si quieres restar, el código es 33. Si quieres sumar, el código es 30. Y cuando hayas acabado de escribir tu programa, le ponemos el código 70. Entonces ya estamos hablando de dos lenguajes muy diferentes, ¿no? Este es el lenguaje de alto nivel que estamos utilizando como seres humanos y el compilador lo va a pasar o va a encontrar una equivalencia entre estas instrucciones para transformarlo. Ya que esté así, se va a traducir a código de máquina que el procesador entiende y nos va a arrojar un resultado. Entonces, primero el intérprete dice, ok, voy a tomar este código fuente y lo voy a traducir a ensamblador. Entonces este código es equivalente a este en ensamblador. ¿Por qué? Mira, me está diciendo lee el número 1. Entonces aquí me está diciendo carga el código 0, ¿no? Y luego me dice, ok, lee el número 2
Y bueno, ese número que ya habíamos cargado lo vamos a sumar con la dirección 1, ¿sale? Y lo vamos a guardar en 4. Luego vamos a cargar el número 2, lo vamos a sumar y lo vamos a cargar en 4. Vamos a cargar el código 4, lo vamos a dividir y lo vamos a guardar en 4. Y finalmente terminamos. Entonces, este código, si se dan cuenta, sumó 3 números y después lo dividió entre 3. Y el resultado se quedó en esta celda de memoria. Entonces es equivalente a este otro. ¿Sale? Esto lo hizo un compilador, ¿no? O sea, no se preocupen si no ven bien el mapeo. Solo sepan que el compilador tomó este programa y lo tradujo a este. Ajá. Entonces, bueno, ok, ya lo tengo en ensamblador. ¿Ahora qué sigue? Pues pasarlo al lenguaje que entienda la máquina. Entonces, habíamos dicho que el código de carga era el 20, por ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es poner aquí el código 20 en binario. Luego vamos a ver cómo obtener estos códigos. Y te dice, carga la dirección en memoria 0. Entonces, carga dirección 0. Luego te dice, suma la dirección 1. Entonces, este es el código de la suma, que era el 30. Y lo voy a sumar, o más bien, y voy a ocupar la dirección de memoria 1. Luego voy a guardar, que ya habíamos visto que el código es el 2. Este es el 2 en binario. Y lo voy a guardar en la dirección 4. Y así con cada una de las instrucciones estoy haciendo un mapeo directamente al código de la computadora. Entonces, ya que lo tengo así, esto ya va a entrar al procesador, así tal cual. Voy a tener esto en los registros de instrucción. En la unidad de control va a ir leyendo cuál sigue a partir del contador de programa y me va a arrojar un resultado. Entonces, a eso le vamos a llamar justamente ciclo de instrucción. ¿Sale? Entonces, ya que tengo mi código, los pasos que siguen, ¿no? El procesador para ejecutar instrucciones se conocen como ciclo de instrucción y son estos tres. Entonces, primero, la unidad de control va a ir a la memoria, ¿no? Y va a obtener la primera instrucción de mi programa o la que siga, ¿no? Y el contador de programa es el que me dice eso. Entonces, la primera vez que yo cargo mi programa, el contador de programa va a decir, la instrucción que sigue es la 1. Ajá. Entonces, la primera vez la unidad de control va a ir a la memoria y va a decir, ok, tengo que tomar la instrucción 1. Ajá, y la voy a almacenar en el registro de instrucción, que es el que se va a ejecutar. Y le digo al contador del programa, ya tomé la primera, entonces ahora sigue la segunda, por ejemplo, ¿no? Y ok, ya. Ahora, la unidad de control ya le dijo al contador del programa que se incremente y tiene la instrucción actual. Entonces va a decir, ok, ¿qué tengo que hacer con esto? Por ejemplo, aquí la instrucción 1 era cargar. Entonces dice, ok, voy a cargar y voy a ver qué unidades de las que componen el procesador me pueden ayudar. Ajá. Entonces, si requiere un dato de memoria, por ejemplo, lo traigo. Si necesito imprimir en la memoria, escribo, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, ya interpretó prácticamente la instrucción, o sea, ya sabe qué tiene que hacer y ya sabe a quién se tiene que comunicar. Entonces, vamos a suponer que esa instrucción que ya tiene la unidad de control tiene alguna operación aritmética o tiene alguna operación lógica. Si hay alguna de estas operaciones, va a decir, no, pues yo no sé resolver esto, entonces, ALU, toma, suma esto, ALU, toma, resta esto, multiplica, no sé, dependiendo de la operación que estamos haciendo. Entonces la ALU dice, ok, mira, esta es la suma, toma, ya la calculé y entonces la unidad de control pues ya se lo manda a la unidad correspondiente y para hacer todas estas comunicaciones pues obviamente utiliza los buses que estábamos viendo la clase pasada. Entonces así es como se ven los registros de instrucción, ¿no? No, perdón, así se ven las instrucciones en memoria, ¿no? O sea, el contador de programa, por ejemplo, me dice, mira, esta es la primera instrucción. Lo primero me está indicando el código que tienes que ejecutar y el segundo me está indicando pues qué tengo que hacer con ese código, ¿sale? Entonces, pues básicamente esas son las instrucciones que vamos a ir haciendo y pues por ejemplo aquí suponemos, por ejemplo estos son valores constantes, ¿no? Y por ejemplo vamos a suponer aquí que estas instrucciones, bueno, no, más bien, miren, imagínense a la memoria, es más, les voy a poner una imagen, déjenme ver si puedo encontrar en internet, memoria RAM. La memoria RAM se ve como esto. Bueno, vamos a poner, sí, esta, miren, esta se ve más clara. Cada una de estas son celdas que pueden ir guardando cosas, ¿no? Entonces, digo, aquí se ve un poco grande, pero internamente si le hacen un zoom a esa imagen, tenemos celdas de memoria.
Entonces, cada celda de memoria puede almacenar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí puede haber un número, aquí puede haber un carácter, aquí, o sea, puede haber muchas cosas. Entonces, cuando yo cargo mi programa, que el compilador ya lo tradujo y le dijo al procesador, mira, ya traduje este código, ahora ejecútalo, se va a almacenar en donde haya espacio. O sea, no siempre va a estar en la primera dirección de memoria. Ujú. Entonces, si se acuerdan, esta era mi primera instrucción, la 0001010, ¿no? Entonces aquí estoy almacenando mi programa a partir de la celda de memoria 10. Ajá, entonces así se ven los programas cargados en memoria. Digo, no es un dibujo ni nada, pero más o menos esto nos da una idea de cómo se ve el código en memoria, ¿sale? Entonces, si resumimos cómo se está haciendo esta ejecución, podemos utilizar esta tablita como auxiliar, ¿no? No se preocupen si no la entienden a la primera, es un proceso un poco, pues que requiere de estar viendo ejemplos y ejemplos o estar ahí, intentando entenderlo una y otra vez. Vamos a hacer ejercicios en el siguiente video y pues en la sesión de dudas también espero que salgan preguntas sobre esto. Entonces les decía, tengo este programa, o sea, estos dos fueron parte de la traducción, pero el programa que nos importa y que es el que va a ejecutar la computadora es este, el que está en binario. Ujú. Y habíamos dicho que el programa lo estamos almacenando a partir de la celda 10 y que las primeras celdas nos van a ayudar a hacer los cálculos. Ajá. Entonces, mi primera instrucción o lo primero que tengo que hacer es cargar el programa. Entonces, cuando cargo el programa, no hay instrucción de ejecutar, no, la ALU no tiene ninguna operación pendiente y la unidad de control únicamente sabe que el contador de programa le está diciendo la siguiente instrucción es la 10. Ajá. Entonces vamos a suponer que quiero sumar, por ejemplo, los números, y en este caso tenemos los números 10 y 4, ¿no? No, perdón, quiero sacar el promedio del 10, el 4 y el 4. Ajá. Y este 3 lo voy a utilizar para dividir. Entonces el resultado final de mi promedio lo voy a guardar aquí. Ajá. Entonces tengo esos 4 números. Ujú. Los primeros 3 son los que voy a sacarles el promedio, el 3 me va a servir para dividir y la última celda es para guardar el resultado. ¿Ah? Este es el caso de este programa, puede cambiar. Ajá. Entonces, la primera parte no tiene nada, no hay instrucción, la luz está vacía y la unidad de control solo sabe quién sigue. Entonces la unidad de control dice, mira, la instrucción que tienes que ejecutar es la 10. Ajá. Y en la 10 lo que tenía guardado era la primera instrucción, o sea, lo primero que vas a hacer es ejecutar esta instrucción que significaba carga, ¿se acuerdan? Entonces la instrucción que vamos a ejecutar es carga con la dirección de memoria 0, el código de carga es 20 con la memoria. Bueno, esto realmente debería estar guardado en binario, pero lo estoy poniendo en decimal para que lo entiendan, ¿sale? Pero en realidad es binario. Entonces el registro de instrucción me dice, ok, la instrucción que vas a ejecutar es la 20 con el registro 00, pero pues la operación de carga no me afecta para nada la memoria. Entonces únicamente voy a meter el 10, ¿no? En el acumulador. Cuando yo digo carga, de la unidad de control dice, ok, me están pidiendo una carga. Entonces voy a ir a la dirección de memoria, que en este caso es la 0, y ese valor que está ahí lo voy a mandar a la ALU para que haga alguna operación. Entonces, ¿quién es el valor que está en la 00? Ah, pues el 10, habíamos dicho. Entonces metemos en el acumulador el 10. Y como bien les había dicho, el contador de programa se incrementó en 1. Entonces me dice, ok, ahora sigue la instrucción 11. ¿Quién es la instrucción 11? Pues la que está abajo de carga, que es sumar con el acumulador con el valor que está en 1. Ajá. Entonces, ahora qué sigue, pues sumar con el valor que está en 1. Ese es el código 30. Es el 1, ¿no? La dirección en 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Me dice, ok, ALU, me están pidiendo que sume lo que tienes en tu acumulador con la dirección 1. Entonces, me dice, ok, está bien. ¿Quién es el que está en el acumulador? Pues tengo el 10. Ok. ¿Y quién está en la dirección 1? Pues el 4. Entonces, tengo que sumar lo que está en el acumulador 10 con 4. Y el resultado lo voy a guardar en el acumulador. Ajá. Y termino. Entonces me dice el contador de programa, ok, muchas gracias, Alu. Ahora tienes que cargar la instrucción 12. ¿Quién es la instrucción 12? Ah, pues mira, es guarda con 4. Entonces la operación de guarda me dice, ok, voy a ir a la dirección, voy a tomar el valor del acumulador
y lo voy a guardar en la dirección de memoria 4. Entonces dice, ok, está bien. ALU, ¿quién es el valor de tu acumulador? Es el 14, ¿no? Entonces dice, ok, entonces voy a ir a la dirección de memoria 4 y ahí voy a meter el 14, que es justamente lo que está aquí. Entonces la unidad de control dice, ok, gracias ALU. Ahora, contador de programa, ¿qué instrucción sigue? Ok, sigue la 13. Muy bien. Entonces, ¿quién es la 13? Es carga con 02. El código de carga es 20 en la dirección de memoria 2. Ok. Entonces, la operación carga me dice, carga lo que está en la dirección que me están diciendo en el acumulador. Entonces, la unidad de control dice, ok, ALU, necesito que cargues en tu acumulador el valor 4, que es el que tengo en la dirección 2. Y la ALU dice, ok, ya lo cargué, listo. Entonces, la unidad de control vuelve y dice, contador de programa, ¿qué instrucción sigue? Pues mira, sigue la 14. ¿Cuál es la 14? Sumar lo que está en el acumulador con 4. Entonces la unidad de control dice, ok, el código de la suma es 30 y voy a utilizar el registro 4. Ajá. Entonces, como es una suma, va a decir, ALU, necesito que lo que tengas en tu acumulador, que es 4, lo sumes con lo que está en la dirección de memoria 4, que es 14. Entonces 4 más 14 es 18. Ok, ALU, gracias por hacer la suma. Contador de programa, ¿qué sigue? La instrucción 15. ¿Ok? ¿Cuál es la instrucción 15? Guarda en la dirección de memoria 4. Muy bien. Entonces ahora voy a guardar, eh, el código de guarda es 2 y lo voy a guardar en la dirección 4. Entonces el código de guarda me dice, toma lo que está en el acumulador y mételo en la dirección que me están diciendo. Entonces va a la unidad de control y le dice, oye Alu, necesito que me digas quién tienes guardado. Pues tengo el 18, ¿ok? Lo voy a meter en la dirección 4, que es este 18, ¿sale? Entonces otra vez la unidad de control le dice, oye, contador de programa, ¿quién sigue? Pues sigue la 16, ¿ok? Entonces, ¿qué dice la 16? Que cargues lo que está en la dirección 4. Carga tiene el código 20 y la dirección 4 pues es la 4. Esta columna siempre es igual al código que tenemos acá. Ajá. Entonces dice, ok, gracias. Ahora, voy a cargar lo que está en 4 en la ALU. ¿Quién es el que está en 4? Pues mira, es el 18. Ajá, ok, coincidió con el que estaba antes. No necesariamente es el mismo. Entonces aquí coincidió. Ok, gracias. Contador de programa, ¿quién sigue? Pues mira, sigue la instrucción 17. ¿Cuál es la instrucción 17? Dividir por lo que está en la celda 3. Ajá. El código de dividir es 38 con la dirección de memoria 3. Entonces dice, ok, Alu, necesito que dividas lo que tienes en el acumulador, que es 18, entre lo que está en la dirección de memoria 3, que es el 3. Entonces dividimos 18 entre 3, es 6, y eso es lo que pongo en mi nuevo acumulador, y es lo que me dice, ok, la ALU, ¿no? Me dice, ok, es 6. Y ya la unidad de control dice, gracias. Y dice, ok, contador de programa, ¿quién sigue? Pues sigue la 18. Pues vamos a guardar en la dirección 4 lo que está en el acumulador. Ajá. Entonces dice, ok, entonces vamos a meter este 6 en la dirección 4. Y listo. Contador de programa, ¿quién sigue? Pues mira, es la 19, que es un alto. El alto que dice, limpia el acumulador y termina la ejecución. Entonces se acaba el programa y así quedaron mis direcciones de memoria. Pero si se dan cuenta, la última fue el cálculo del promedio, fue el cálculo del promedio, que en este caso fue 6. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues fuimos ejecutando las instrucciones paso a paso y modificando los registros correspondientes. En este caso, íbamos leyendo la instrucción. Esta columna, que se llama instrucción, realmente no existe, ¿sí? Lo único que tenemos es esto. El registro de instrucción es el que me dice qué instrucción voy a cargar. El ALU tiene un acumulador y una operación que ejecutar. Y el contador de programa me dice qué es lo que sigue. ¿Sale? Entonces, entiendo si están un poco confundidos. Es un proceso un poco largo. Entonces, en el siguiente video estaremos resolviendo algunos ejercicios al respecto para que quede un poco más claro. Y adicional a esto, les voy a compartir junto a este video las notas de las lecciones 1 y 2 para que les den una leída. Y como siempre, si no entendieron algo, lo pueden dejar en los comentarios del Classroom o directamente en este video y les contestaré lo más pronto posible, o lo haré si es una duda muy general dentro de la sesión de dudas correspondiente. ¿Sale? Entonces nos estaríamos viendo después en otro video. Se cuidan, chicos. Bye.